Bien, chicos, hoy vamos a hablar sobre las oraciones y su análisis sintáctico, pero antes de empezar con eso, vamos a ponernos de acuerdo en de qué hablamos cuando hablamos de oraciones o de una oración. Una oración en realidad es una palabra o un conjunto de palabras con sentido completo, es decir, tienen que tener un sentido, y siempre comienzan con mayúscula y terminan con un punto o un signo de exclamación o interrogación. Es decir, todas las oraciones cumplen con estas características. Desde el punto de vista sintáctico, hay dos tipos de oraciones. Por un lado están las oraciones bimembres y por el otro lado están las oraciones unimembres. Las oraciones bimembres, como su nombre lo indica, bimembres, son aquellas que tienen dos miembros o partes, es decir, pueden dividirse en dos partes. El sujeto por un lado y el predicado por el otro. Vamos a ver algún ejemplo. El inspector llegó al lugar de los hechos es un ejemplo de oración bimembre. El lugar estaba desordenado es otro ejemplo de oración bimembre. Por el contrario, las oraciones unimembres son aquellas que no pueden dividirse en sujeto y predicado, entonces están compuestas por un solo miembro. Vamos a ver ejemplos de oraciones unimembres: gran desorden o llovía demasiado. Seguimos avanzando. Cuando hablamos de oraciones bimembres, dijimos que son aquellas que pueden dividirse en dos partes o dos miembros. El sujeto por un lado y el predicado por el otro. El sujeto es la parte de la oración que responde a las preguntas ¿quién o quiénes? Mientras que el predicado indica lo que se dice del sujeto, ¿sí? De ese quién o esos quiénes. ¿Qué hace ese sujeto? ¿Qué siente? ¿Qué piensa o qué dice? Y el predicado además puede estar expresado en pretérito, en presente o en futuro. Como ya dijimos, las oraciones bimembres son aquellas que pueden dividirse en sujeto y predicado. Dentro de ese sujeto y dentro de ese predicado siempre hay una palabra que es la más importante. Por eso a esa palabra se le dice núcleo. El núcleo del sujeto, o sea, la palabra más importante del sujeto, siempre es un sustantivo. Y el núcleo del predicado, es decir, la palabra más importante del predicado, siempre es un verbo conjugado. Además, entre ambas palabras, entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado, tiene que haber una concordancia, es decir, tienen que coincidir en número. Vamos a verlo con un ejemplo. En esta oración, el inspector llegó al lugar de los hechos. Cuando nosotros analizamos, vamos paso por paso. Ustedes pueden hacer en un papel una ayuda a memoria con esos pasos. Lo primero que vamos a hacer con esta oración, que es bimembre, es encerrarla en corchetes. Siempre lo primero que hacemos es encerrar en corchetes. Después vamos a buscar el verbo conjugado dentro de esa oración. Sería el segundo paso. El inspector llegó al lugar de los hechos. En esa oración el verbo conjugado es llegó. Lo vamos a subrayar y ponemos NB, que significa núcleo verbal. A continuación tenemos que preguntarnos ¿a quién se refiere ese llegó al lugar de los hechos? El inspector llegó al lugar de los hechos. Entonces, el inspector lo vamos a encerrar de esta manera y vamos a poner arriba la S de sujeto. El resto va a ser predicado. Como ya tenemos sujeto y predicado, podemos decir que la oración es bimembre. Ahora bien, ya habíamos marcado el núcleo del predicado. Lo que nos falta es buscar el núcleo del sujeto. Dentro del sujeto dijimos que el núcleo siempre es un sustantivo. El inspector es el sujeto y el sustantivo en este caso es inspector. Así que lo subrayamos y lo marcamos con la N de núcleo. Bien, vamos a ver otro ejemplo. En la oración el lugar estaba desordenado. Lo primero que hacemos es encerrarla entre corchetes, siempre ese es el primer paso. En segundo lugar vamos a buscar el verbo conjugado, que en este caso es estaba, así que lo marcamos, lo subrayamos y ponemos NB, que significa núcleo verbal. Luego nos preguntamos a quién o a quiénes se refiere ese verbo estaba. El lugar, por lo tanto el lugar lo marcamos de esta manera como sujeto. El resto, predicado. Como tenemos sujeto y predicado, podemos decir que la oración es bimembre.
Ahora tenemos que buscar el núcleo del sujeto, es decir, la palabra más importante, que siempre es un sustantivo. En este caso, en el sujeto, el lugar, el sustantivo es lugar, por lo tanto lo marcamos como núcleo. Así, de esta manera, son los pasos a seguir cada vez que analizamos una oración bimembre. Bien, vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de la concordancia, de la coincidencia en número entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Tenemos dos ejemplos de oraciones. El inspector llegaron al lugar de los hechos o el inspector llegó al lugar de los hechos. En el primer caso, entre inspector, que es el núcleo del sujeto, y llegaron, que es el núcleo del predicado, no hay concordancia, por lo tanto esta oración está mal escrita. En el caso de abajo, el inspector llegó al lugar de los hechos, entre el núcleo del sujeto, que es inspector, y el núcleo del predicado, que es llegó, hay concordancia en número. Por eso podemos decir que esta oración está bien expresada. Hoy dijimos que las oraciones unimembres son aquellas que no pueden dividirse en sujeto y predicado, ¿sí? Por lo tanto tienen un solo miembro. Entonces, vamos a ver dos ejemplos de oraciones unimembres. En el primer caso, anocheció. No podemos responder la pregunta ¿quién o quiénes? Por lo tanto, es una oración unimembre y se marca de esta manera. Solo se encierra entre corchetes y se pone o u, que significa oración unimembre. Otro ejemplo de oración unimembre es, por ejemplo, el asesino perfecto. En este caso, no indica lo que se dice de ese sujeto, no dice nada, ni qué dice ni qué hace. Por lo tanto, también es una oración unimembre, la encerramos entre corchetes y la marcamos como unimembre. Existen muchos ejemplos de oraciones unimembres que podríamos agrupar en tres tipos. Por un lado están las construcciones sustantivas, que son grupos de palabras con sentido en las que la palabra más importante es un sustantivo. Por ejemplo, el único sospechoso. Acá no hay información sobre qué dice, qué hace, qué siente o qué piensa. El único sospechoso. Otro ejemplo son las oraciones con verbos que hablan de fenómenos climáticos. Por ejemplo, llovía incesantemente. Y otro ejemplo son aquellas oraciones que forman construcciones con verbos en forma impersonal. Por ejemplo, las que tienen el verbo haber indicando existencia, había huellas por todos lados, aquellas oraciones en las que aparece el verbo hacer hablando de clima, hacía frío o hace frío, y las oraciones en las que aparece el verbo ser hablando del tiempo. Era temprano, es temprano. Bien. Hasta acá llegamos hoy con un repaso sobre las oraciones desde el punto de vista sintáctico. Recordamos qué es una oración, recordamos que las oraciones pueden clasificarse en bimembres o unimembres, recordamos cuándo una oración es bimembre y cuándo es unimembre, y también aprendimos a analizarlas. Lo que les voy a pedir es que puedan ver esta información todas las veces que lo necesiten, que se anoten aquellas dudas que puedan surgir y que las consulten a través de Classroom, porque así, a medida que vayamos aclarando dudas, podremos seguir avanzando y analizando de manera más profunda las oraciones desde el punto de vista sintáctico.